Bueno, pues aprovechando que ya es septiembre, sí, hace 8 días también era septiembre, pero teníamos por ahí todavía un tema muy pendiente con relación a la terrible influencia de aquella falsa filósofa francesa, amante de Jean Paul, y su influencia tan trágica sobre los libros de texto que hoy usan nuestros niños a partir del día el día 31 de agosto. Cuando menos el 90% o un poco menos de los niños mexicanos van a ser impactados por la serie de bestialidades, literalmente bestialidades que vienen en esos libros. Eh, Probablemente o seguramente volveremos sobre el tema a medida que vayamos viendo el avance de ese proyecto diabólico que es implantar en todo el país la aceptación de las ideas de esos contenidas en esos libros. Y volviendo al hecho de que ya estamos en septiembre y de que, pues, para bien o para mal, a septiembre se le conoce como el nombre del mes patrio, pues hacemos un miniciclo de 2 o 3 conferencias relacionadas justamente con los personajes que la historia oficial celebra y no celebra en este mes. La historia oficial celebra a el cura Hidalgo, a Miguel Allende, a Ignacio Allende, a Nicolás Bravo y a los otros pseudo prohombres que la historia oficial considera los creadores de la independencia nacional. Tal vez algunos de ustedes, de los más antiguos alumnos, por ahí de los que ya tienen 2 o 3 años, sí lograran recordar lo esencial de la personalidad del cura Hidalgo y lo esencial de la personalidad que la historia oficial no reconoce, no toca y no le da el lugar que le corresponde, y que es la figura de Agustín de Iturbide, el verdadero libertador de México y el verdadero creador de nuestra independencia respecto de España. Hay cosas muy tristes que aprender en este tema. Más que hacer un recorrido por su biografía, no es la intención precisamente, vamos a hacer un recorrido sobre su personalidad, pero vamos a hacer algo que puede ser sumamente llamativo y sumamente interesante para todos ustedes. Y voy a compararlo al cura Hidalgo con otro personaje que tiene sus mismas características de personalidad. Vamos a ver. Es lo que se llama perfil psicópata. El perfil de personalidad de un psicópata. ¿Cómo es un psicópata? Número 1, mentiroso y manipulador consciente. Es decir, sabe que miente, sabe que manipula y lo hace consciente e intencionalmente. Es el principal rasgo probablemente. Aunque los otros rasgos son tan graves como el primero, pero por ahí comencé. Mentiroso y manipulador consciente. El segundo rasgo es que es intencionalmente perverso. Es decir, hace las peores cosas de manera intencional, pudiendo no hacerlas o incluso pudiendo hacer las cosas éticamente opuestas. Este tipo de personas prefiere hacer
aquello que de suyo por sí mismo es perverso y detestable para cualquier persona que tenga una conciencia recta y bien formada. El rasgo número 3 es una ignorancia invencible y culpable sobre multitud de campos, sobre multitud de temas: política, historia, religión, ciencias, salud. La colección de ignorancia invencible y culpable parece interminable. Es el tercer rasgo del psicópata. Aunque en otras pueda ser muy bien informado y manejarse con soltura y con buena información, pero generalmente es sumamente restringido su campo de acción por su ignorancia invencible y culpable en multitud de campos. El cuarto rasgo es propiamente la psicopatía inmodificable. La psicopatía inmodificable consiste en haber convertido en legislador a la conciencia. A ver, para que me lo entiendan de manera más sencilla o yo lo pueda transmitir de manera más fácil. Piense cada uno en su conciencia. Esa que le dice haces mal, esa que le dices haces bien, esa que aplaude, esa que condena, esa que reconoce, esa que se siente muy contenta cuando hacemos el bien, es la conciencia. Entonces, ¿la conciencia es un juez o es un legislador? ¿Quién me diría? ¿Quién contesta mi pregunta? ¿Legislador? Un juez, ¿Un legislador? un juez. Un juez. La conciencia es un juez. Un juez que nos da Dios en el momento de nuestra creación. Un juez que va creciendo, se va desarrollando y por ahí de los 7 u 8 años, cuando el niño ya tiene uso de razón, la conciencia está perfectamente instalada y es el juez de nuestras acciones. Por eso cuando obramos mal, la conciencia nos lo reprocha. Y cuando obramos bien, la conciencia nos lo aplaude o nos lo reconoce, o cuando menos descansa en paz. En cambio, en el psicópata, como lo es o lo son los personajes a los cuales me estoy refiriendo y cuyos nombres conoceremos en un ratito más, la conciencia no es un juez. La conciencia es reemplazada por un legislador. ¿Y esto qué significa? Que en vez de seguir los dictámenes de la conciencia tal como Dios la colocó en mí, como un legislador, la conciencia decide hacer lado, la persona decide hacer a un lado a ese juez y coloca en su lugar a un legislador. ¿Esto qué significa? Que el legislador hace sus propias leyes. El legislador, de hecho, así es en todos los países del mundo, es el que está en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y son los que hacen las leyes, los que escriben las leyes, y posteriormente las dictaminan, las promulgan y las ejecutan. Bueno, pues en la persona a la que personas que estoy describiendo, la conciencia hizo sus propias leyes. Y entonces así, de este modo, llaman bien al mal y llaman mal al bien. A lo largo de la explicación de hoy les va a quedar más claro. Pero por lo pronto quiero que todos asuman la terrible característica de personalidad
que consiste en que la conciencia sea reemplazada con todo y su creación divina, sea reemplazada por un legislador humano, subjetivo, que hace sus propias leyes a su conveniencia para lograr objetivos éticamente reprobables y decir al final de la contienda, al final de la jornada, pues mi conciencia está en paz, yo hice el bien, yo hago el bien. De hecho, es una de las expresiones que con más frecuencia le hemos escuchado al personaje, a uno de los dos personajes a los cuales me voy a referir. No tengo nada de qué arrepentirme, no tengo nada de qué sentirme mal, estoy en paz con mi conciencia porque me he dedicado al bien de la gente que me sigue. Bien, tenemos además rasgos neuróticos en estos personajes. Rasgos neuróticos quiere decir que sufren de manías, de depresiones, sufren de ansiedad, sufren de enfermedades físicas que se originan por sus rasgos neuróticos, sufren de violentos arranques de ira, son sumamente vengativos, sumamente rencorosos y son capaces de mandar matar o de matar personalmente a sus adversarios. Porque el rasgo esencial es la incapacidad de perdonar. El neurótico no sabe perdonar. El neurótico guarda las ofensas para toda su vida, para el resto de su vida. Para dejar de ser neurótico tendría que aprender a perdonar. Pero qué difícil es. Y hay otra cosa todavía más difícil de modificar. El rasgo psicótico. Hace rato dije psicopático o psicópata, pero no es lo mismo psicópata que psicótico. El psicópata está dentro de la realidad, opera funcionalmente dentro de la realidad, pero en contra de la ley moral, en contra de la ley ética, en contra de la ley de Dios, creando su propia ley al hacer de la conciencia, ya lo dije, un legislador suprimiendo al juez. Pero el psicótico está fuera de la realidad. Creyendo estar dentro de la realidad, cosa falsa en este personaje, tiene ideas delirantes que solo a él se le ocurren y que solo un loco como ellos pueden creer o dar por buenas, por ciertas, por bellas y por verdaderas. Pero lo hacen. Y si pueden elevarlas a la categoría de ley, lo hacen también, a pesar de que sus leyes sean en contra de la naturaleza, sean en contra del sentido común, pero sobre todo en contra de la realidad, a la que hemos solido llamar sentido común. Bien, entonces, ¿a quién me referí? ¿A qué dos personajes acabo de describir? Le daré un premio, un libro de premio a la persona que me dé los dos nombres de las dos personas cuyo perfil de personalidad acabo de describir. Andrés Manuel. A Hidalgo ver, y Andrés Manuel. uno por uno. Oliva, Juárez y Andrés. tú dices que Juárez Juárez y Andrés. y Yo también. Andrés. Lupita y Hidalgo y Margarita Andrés. levantaron la mano. ¿Quiénes son? Sí, sí, son Hidalgo y Malo. Hidalgo y Malo. ¿Y David Gómez qué dijo?
David. Enciende tu Hidalgo y micro. malo. ¿Quién? Hidalgo y malo. Hidalgo y Malo. ¿Y Alicia Lozano? También, doctor. Está describiendo a Malo y al cura Hidalgo. A Malo y al cura Hidalgo. ¿Y Héctor Guerrero? Hidalgo y Malo. A Malo y a Beatriz Paredes. Digo, a Xochitl Gálvez. Bueno, Hidalgo y empiezo Malo, por doctor. aclarar los errores. No, no me refería a Juárez. No me refería a Xochitl Gálvez de ninguna manera. Xochitl Gálvez no es una psicópata. Me referí y felicito a las personas que dijeron Malo e Hidalgo. Así que los que dijeron dije Malo e Malo. Hidalgo, mándenme por favor a mi chat personal. Yo dije Malo e Hidalgo para hacerles llegar su premio lo antes posible. Sí, doctor, yo Yo también lo dije dije. A Malo ver, e Hidalgo. tenemos varias manitas levantadas. Cristina Robledo, ya se Y- cerró la votación, ¿eh? Pero, ¿qué querías No, decir? Yo le es que lo digo, dije pero no- desde el, Cristina Robledo, principio, ¿qué porque quería decir? yo lo dije también desde el principio porque usted mencionó que se está refiriendo al personaje que se festeja este mes patrio. Entonces, pues es Hidalgo, ¿no? Sí, pero no te escuché. Sí, yo también lo dije, profesor. No te escuché, Marta Cecilia, qué pena. Pero Bueno, nos tocará en otra ocasión. mándame, ¿cómo se llama? Mándame el mensaje y te toca. Tú también, Cristi. Ok. Bueno, gracias, Bien, se profesor. terminó el concurso. En efecto, me referí a Malo, Manuel Andrés López Obrador y al cura Hidalgo. Al mal llamado padre de la patria. Al mal qué llamado bárbaro. libertador de México. ¿Pero por qué? Bueno, para sostener la tesis que hoy presento, me baso en mi libro, que voy a obsequiar a algunos de ustedes que acertaron y que espero que otros muchos me ayuden a comprar, sobre todo por la razón que ya he expuesto, la urgencia de reunir una alta cantidad para poder afrontar una eventual operación, que ahorita está tratando el doctor de evitarla, pero no es seguro. No es seguro que el medicamento que tomo, que es el Combodart, pueda lograr el objetivo de eliminar la operación. Así que tengo que estar con el bolsillo prevenido y por eso sí quiero hacer una promoción formal de mis 2 libros relacionados con este mes, que son El lado oscuro del cura Hidalgo y Agustín de Iturbide, Libertador de México. Ojalá me ayuden lo más que puedan con su compra. Bueno, me baso hoy en el libro también, aparte del mío, en un libro original de mi papá que se llama El cura Hidalgo de rodillas. También me baso en libros del principal o mejor escritor histórico mexicano que se llama Carlos Aguiar Acevedo. También me baso en el maestro de América, don José Vasconcelos, y en otros grandes historiadores mexicanos como don José Fuentes Mares. Y basándome entonces en mi papá, esos autores y un servidor, escribí este libro en donde hago una narración detallada de algo que ha quedado desconocido para el público mexicano en general y también para el público del planeta Tierra, porque la historia de México ha sido escrita, desgraciadamente, con 2 tipos de tinta. Una roja, donde se exaltan los asesinatos de este personaje convertido en héroe, y la tinta invisible, en donde no se escribe o se escribe de manera invisible los verdaderos rasgos, las verdaderas acciones de este nefasto sujeto, el cura Hidalgo,
para que nadie conozca los verdaderos héroes de nuestra independencia y no conozcamos a los verdaderos, como Agustín de Iturbide, por ejemplo. Y dicho sea de paso, para que no conozcamos a los dos únicos presidentes honestos que ha habido a lo largo de nuestra historia. Don José Joaquín Herrera, allá por la década de los 30 del siglo XIX, don Miguel Miramón, el que enfrentó a Juárez en las guerras de Reforma y terminó fusilado por la intromisión de las logias gringas a favor de las logias antimexicanas que capitaneaba Juárez. Y fuera de eso, no conozco ningún otro presidente honesto en toda la historia de México. Para encontrar gobernantes honestos tendríamos que hablar del emperador Iturbide, del emperador Maximiliano, que gobernó muy poquito y que además tenía la desventaja de que aunque era honesto, era masón. Y tuvo que obedecer órdenes masónicas, muy a su pesar, pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Entonces, platiquemos de Hidalgo. También podríamos mencionar como un personaje de luz y sombra, muy complejo, que al final parece haberse arrepentido de sus maldades y que actuó poderosamente por el bien de México, cosa que le costó la presidencia. Y aquí me refiero a don Porfirio Díaz, que creo que merece el don, el apelativo del don. Bueno, pues veamos que Hidalgo, y aquí viene algo verdaderamente esencial, a lo que les ruego prestar muchísima atención. Hidalgo, al igual que otros de los mal llamados próceres de las mal llamadas guerras de independencia en toda América Latina, Hidalgo, al igual que los mal llamados próceres, no quería verdaderamente la independencia respecto de España. Entonces, ¿qué querían? Hidalgo, Sucre, Bolívar, San Martín, Aldama, Hidalgo, ¿qué querían? Lo que deseaban y aquello por lo cual lucharon fue por la caída de España y por la caída de los virreinatos de México, del Perú y de La Plata, pero sobre todo del de México, ¿sí?, en poder de la masonería inglesa, en poder de lo que en aquella época histórica se llamaba la anglósfera, que ya empezaba a ser liderada desde 1790, por ahí así, por las logias norteamericanas, que irrumpen la historia drásticamente con el apoyo que le da la masonería yanqui a los adversarios de Iturbide, y en cierta forma con el apoyo que le da al cura Hidalgo. Pero como todavía las logias norteamericanas no estaban consolidadas con el monstruoso poder leviatánico que llegaron a tener y que hoy les permite gobernar gran parte del planeta Tierra, pero indudablemente su patio de recreo, que es América Latina, pues de todas maneras, a pesar de esa todavía no consolidación, pudieron simpatizar con Hidalgo y compañía. Voy a silenciar al grupo. Y por lo tanto, atacar al único que pudo habernos dado, y de hecho lo dio, la independencia respecto de España. Así que en resumen, ¿qué querían los libertadores, entre comillas? ¿Qué querían Bravo, Aldama, San Martín, Sucre, Bolívar, Hidalgo? Hacer pasar el poder que gobernaba América Latina de España a la anglósfera.
es decir, a la atmósfera, a la región terrestre que ya empezaba a gobernar Estados Unidos, mientras que Inglaterra se eclipsaba. Esa es la triste verdad. Así que no son héroes de ninguna independencia, por la sencilla razón de que nunca la desearon. Antes que una de lealtad al territorio que decían desear independizar, Hidalgo al virreinato de la Nueva España, como buen masón, lo que quería era sujetar a México a las logias norteamericanas, porque consideraba que en las logias norteamericanas estaba la flor y nata de la cultura, de la excelencia, del éxito y de los personajes que él admiraba. Me adelanto a la historia de Hidalgo diciendo que de una vez vale hacerlo. Hidalgo tuvo un gran rasgo, noble, admirable y maravilloso. ¿Alguien le podría decir en qué consistió ese rasgo admirable y maravilloso del cura Hidalgo? Que se arrepintió. Que se arrepintió. A Sí. ver, ¿quién lo dijo primero? ¿El usuario de Zoom? ¿Quién fue? Jorge Luis Ramírez. Jorge Luis Apien. No, Ramírez. Jorge Luis Ramírez. Muy bien. Porque ahora no veo a Jorge Luis Apien. ¿O andas por ahí, Jorge Luis? No. Bueno, muy bien. Se arrepintió. Se arrepintió unos días antes de su fusilamiento. Y no solo se arrepintió, sino que dejó constancia escrita de su arrepentimiento. A diferencia de otros que no se arrepintieron y que ya fuera que murieran de muerte natural o fusilados o por enfermedades terribles, como creo que fue el caso de Simón Bolívar, pues nunca se arrepintieron de haber luchado por una falsa independencia y por un cambio de amo. Es la misma correa con un amo diferente. Es la misma esclavitud o muchísimo peor con un amo diferente. Porque España nunca trató a sus posesiones en el continente americano como colonias. Siempre nos trató como virreinatos. España siempre reconoció la humanidad del indígena, de la etnia a la que perteneciese no importara. España siempre reconoció al indígena con derechos humanos. Inglaterra, Estados Unidos jamás lo hicieron y a la fecha ser un indígena o ser un negro en los Estados Unidos es una enorme desventaja desde el punto de vista sociocultural y socioeconómico. Aunque los negros han logrado recuperar ciertas posiciones, los indígenas americanos fueron exterminados por la mentalidad inglesa. Y de hecho la corona inglesa daba premios a los cazadores de cabezas que llevaran más cabelleras de indios. Es brutalmente contrastante la historia de España en América con la historia de los Estados Unidos e Inglaterra en la misma América. Es del cielo al infierno. Pero esto no lo vio Hidalgo. No vio que si él luchaba por la caída de la ahora México en el poder de la anglósfera, es decir, de la masonería estadounidense, como de hecho ya sucede, pues estaríamos condenados a la peor de las esclavitudes.
porque no hay ámbito de la vida nacional mexicana que no esté dominado por la masonería, pero ni siquiera por los masones mexicanos, sino por los masones norteamericanos, que generalmente son judíos sionistas, que operan en contra del bien de los latinos. Hidalgo esto no lo pudo prever. No sé si de buena o de mala fe, pero no lo vio. Ahora hay que entender también otra diferencia. Los masones yanquis no son el pueblo de la Unión Americana. Los masones yanquis también sojuzgan, también someten, también esclavizan, también manipulan y también se sirven del pueblo norteamericano. Así que hay que distinguir mucho entre gobernantes y gobernados. Y dentro de los gobernantes de las logias norteamericanas hay que distinguir a los que no son sionistas, a los que sí son patriotas, como podría ser el caso de Donald Trump, indudablemente, y de aquellos que trabajan a favor del cabal, a favor de la masonería, a favor de la instalación del nuevo orden mundial. Y en pocas palabras, a favor ya del anticristo, como Biden, Clinton, Obama y compañía. Que además tienen sus rituales satánicos y tienen sus costumbres nada rectas en el plano sexual, sobre todo Obama y la familia de Obama. Entonces, hay que entender que con las guerras de independencia están escritas con tinta roja y con tinta invisible. ¿Por qué? Porque el primer dato duro que tenemos sobre Hidalgo es que personalmente, en su primera acción militar, que fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, su primera acción militar fue el fusilamiento, el pasar a degüello, a cuchillo, a 300 españoles, hombres, mujeres y niños, que estaban refugiados y heridos, que estaban refugiados en la Alhóndiga y que le pidieron a Hidalgo, pues, que salvara su vida, que no los matara. Hidalgo hizo una intimación formal de rendición y como lo que recibió fue un no nos rendimos y no entregamos la Alhóndiga, con una chusma de más de 80,000 hombres, logró sitiar y entrar a la Alhóndiga y no quedó un solo español vivo, sin importar si era anciano, si era un soldado herido, si era un padre de familia, si era una madre rodeada de sus pequeños hijos, todos murieron a manos de Hidalgo y sus huestes, por órdenes de Hidalgo. De eso se arrepintió, por escrito unos días antes de morir. Así que si sabemos por qué, si sabemos que existió la matanza de la Alhóndiga de Granaditas, es porque la narra su propio autor. Ya antes había realizado otra acción de la cual también se arrepintió. Y fue que una vez que lanzó los 4 gritos, que ahorita repito, los 4 gritos ya una vez lanzados, lo primero que hizo antes de la acción militar fue sacar a los presos de las cárceles de todo el estado de Guanajuato para engrosar las filas de su chusma, de sus seguidores, de su mal llamado ejército insurgente, que llegó a estar muy cerca de la Ciudad de México, armado con costales y machetes. ¿Por qué traían costales los 80,000 criminales que seguían a Hidalgo? Para saquear a la Ciudad de México. Por fortuna, con un pequeño ejército de 3,000 hombres,
el virrey Calleja los enfrentó y los derrotó y los desbandó. Y prácticamente hasta ahí llegó Hidalgo. A partir de la derrota en las goteras de la Ciudad de México, emprendió una huida por todo el norte del país hasta que fue alcanzado y fusilado. Pero regresamos. El mal llamado iniciador de la independencia de México era un sacerdote, sí, pero era un mal sacerdote. Era un criollo de ojo azul, piel blanca, nariz aguileña, totalmente como peninsular, pero nacido en México de padres españoles. Y entonces es muy importante entender ¿a qué se dedicaba Hidalgo? Se dedicaba a multitud de cosas. Cultivaba viñedos, leía la literatura llegada de Francia, sobre todo la literatura de los autores anticatólicos, de los cuales Hidalgo abrevaba su masonería y cultivaba su espíritu rebelde. Se dedicaba a ser mujeriego, porque sostenía hasta 6 mujeres simultáneamente. De hecho, cuando es fusilado lo acompañaban 4, cuya vida fueron respetadas por el ejército realista. No por andar de barraganas de Hidalgo, las iban a fusilar. Se dedicaba pues a cualquier cosa excepto al saludable y obligatorio ejercicio de su ministerio sacerdotal, al cual debió haberse dedicado. ¿Pero por qué no lo hacía? Bueno, básicamente porque era un mujeriego, era un hombre de mundo, era un hombre ambicioso al que le encantaba el dinero. De hecho, cuando es tomado prisionero en la Catita de Baján, allá cerca de Saltillo, por el norte del país, llevaba 400 toneladas de plata y oro. Imagínense, por favor, lo que son 400 toneladas. Más de plata que de oro, por supuesto. ¿Producto de qué? De sus trapacerías, de sus actos de rapiña en diferentes ciudades del país, sobre todo en Guanajuato y en Guadalajara, Jalisco, en donde tuvo una ocurrencia que lo hace idéntico al malo. Pidió ser declarado Su Alteza Serenísima. Exigió ser colocado debajo de un palio y de esa manera llevado por cargadores humanos en un palio con una silla de terciopelo rojo y bordes dorados, probablemente de oro, o cuando menos dorados. Fue llevado de esa manera a la catedral o al principal templo de Guadalajara a celebrar un Te Deum por sus triunfos militares. Es como el criminal de baja ralea que se persigna con el primer quinientón que logra robarse. Es como la prostituta que se persigna y da gracias a Dios con el dinero que le da el primer cliente de su noche. Así de incongruente es Hidalgo. Luego, así de formidable y de grandioso es su arrepentimiento. En esto no quiero restarle méritos. Ahora, el siguiente dato sólido, duro que les quiero dar, aparte del que ya les di hace unos momentos, es un segundo dato verdaderamente doloroso. Escriben todos los historiadores que mencioné: Fuentes Mares, Abascal, Vasconcelos, Elviar Acevedo, escriben esto. Claro, en diferentes líneas, con diferentes palabras, pero la idea es exactamente la misma. La lucha por la falsa independencia de nada sirvió en cuanto a la independencia.
sino que retrasó 11 años la verdadera independencia, que se logró hasta 11 años después de 1810, hasta 1821, cuando la logra Iturbide, sin disparar un solo tiro. La campaña de Iturbide fue absolutamente incruenta. Desde que se decide Iturbide a hacer la independencia de México respecto de España, hasta que entra con el ejército trigarante a la Ciudad de México, después de firmar los tratados de Córdoba, transcurrieron 11 años, que no debieron haber transcurrido, dicen esos historiadores. ¿Pero por qué, dirán ustedes? ¿Por qué no debieron haber transcurrido esos 11 años? Porque Hidalgo lo que hizo fue retrasar la independencia. ¿Y cómo fue que sucedió esto? Porque España, al ver entrado en rebelión al cura Hidalgo y a los otros guerrilleros que lo siguieron durante el periodo de las mal llamadas guerras de independencia, mandó a México lo mejor de su ejército. Y ese ejército virreinal, superarmado por España, logró contener a los rebeldes durante 11 años. Hasta que Iturbide decidió platicar con el ejército virreinal y convencerlo por la buena de aliarse con él y de entrar juntos como hermanos a la capital mexicana el 27 de septiembre de 1821. 11 años después del conocido de los 4 gritos que lanzó Hidalgo. Viva Fernando VII, muera el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe y vamos a matar gachupines. Me quiero quedar en esa sesión, en este punto, para retomarla el próximo viernes a partir de aquí, de los 4 gritos de Hidalgo, y hacer el comentario histórico sobre cada uno de ellos, porque definitivamente cuando los presidentes actuales se suben al balcón a dar el grito del cura Hidalgo, no se parece en nada al original. Bien, hasta aquí llegamos con la exposición del día de hoy y comenzamos como siempre con sus preguntas, aportaciones, dudas y comentarios. Voy a pausar.